estés en el aire, Alex. Ya estamos. Del Facebook, pastor, muévele un poco para tu derecha. Pastor. Lo mismo, darle espacio a tu esposa, sí, pero no tanto. Amén. ¿Estamos, pastor? Estamos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano y Amén. hermana. Hoy tenemos un programa muy poderoso, gracias al eterno Dios, el cual lo hemos titulado Dios sigue rescatando familia. Amén. Amén. Dios Amén. sigue transformando familia. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este programa, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hable por medio de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, sino tú, glorificándote en nuestras vidas, Espíritu Santo. Bendice las familias representadas en este lugar, Padre, y te presentamos este programa para honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén. y amén. El Amén. programa es, recuerda, el programa de hoy es Dios sigue rescatando familia. Amén. Vamos a tener un testimonio poderoso, cómo Dios sigue obrando, cómo la sangre de Cristo sigue limpiando actualmente. Y vamos a dejar que se presente mi hermana por aquí, por la derecha. Preséntate, hermana, tu nombre. Ahí Soy se- la hermana Tamara. La hermana Tamara de la iglesia Jesús sigue restaurando. Amén. Me complace tenerte aquí, hermano. Hermano, preséntate. Soy el hermano Jonathan, de la Iglesia Jesús y el Restaurante. Amén. Hermano Jonathan, que tiene un testimonio Precioso. muy precioso, cómo Dios sigue obrando en su vida. Hermano, pastora, preséntate. Bueno, Dios os bendiga en esta noche. Yo soy la pastora de la Iglesia Jesús sigue restaurando y esperamos que en esta noche Dios os visite y os lleve el Espíritu Santo de su presencia. Amén. 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 ¿Tu nombre, pastora? Gloria. Pastora Gloria. Hermano, dale un pelín para atrás, hermano, para que... Preséntate, hermano. Pues buenas noches, que Dios os bendiga, esperamos haceros mucho bien en esta noche y que Dios os pueda bendecir. Yo Amén. soy la hermana Conchi de la Iglesia Jesús sigue restaurando. Amén. Amén. Gloria a Hola, Dios. buenas noches, yo soy el hermano Lala de la iglesia Jesús sigue restaurando. Amén. Amén. Bendiga mucho. Muchas gracias, hermanos, por presentarse. Y este programa está dirigido por Dios, porque Dios se lo ha puesto en el corazón al pastor para que nosotros hablemos de que Dios sigue transformando casas. Amén. 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 Y mira, yo no voy a hablar mucho, va a hablar hermana pastora. Si quiere intervenir el pastor, va a hablar también, pero Yo estoy bien quiero aquí. escucharlos más. Amén. Quiero escuchar este testimonio divino de lo que Dios sigue haciendo en cada familia. Amén. Entonces ellos también van a tener una participación de versículos y lo van a leer, porque se han preparado los versículos y lo van a leer y van a contar cómo Dios sigue transformando casas. Te voy a pedir que sigas compartiendo el vídeo para llegar a más almas. Amén. Amén. Un momentito, pausa aquí. ¿Se escucha bien, no, pastor? Por Sí, favor. sí. Amén. Y el único que restaura se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y el único que transforma se llama Jesucristo. Amén. Nadie más. Aleluya. Nadie más. Y vamos a empezar este programa. Mira, para que Dios actúe en tu casa, debes de permitirle, ¿no? Lo que Dios decía hoy en el culto, que nadie tiene que meterse en tu familia. Cómo llevas tu familia, cómo tratas tu familia, cómo transformas tu familia, cómo estás educando a tus hijos. Nadie debe de permitir que su familia tenga influencia de un tercero. Amén. Solo de la mano poderosa de quién? De Jesucristo. Amén. Amén. Es el único. También la pastora se ha preparado unos versículos de cómo Dios sigue transformando casas por medio de la edificación de una mujer. Amén. Que eso es importante, eso es maravilloso. Ahora, también vamos a tocar un punto muy importante de cómo el hombre es cabeza del hogar y hace esa autoridad presente. ¿De qué manera? Trayendo a Jesucristo a tu casa. Amén. Amén. Porque el único que cambia corazones, el único que cambia familia, el único que cambia sus hijos, yo creo que es el único que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Pastora, tú nos ibas a comentar algo sobre la mujer que edifica su casa.
Vale, pues hay un versículo que dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Y dice la palabra en Proverbios, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Así que nada, deciros en esta noche, pues que tenemos que ser mujeres prudentes, que sepamos edificar. Amén. Y hay unas características de las mujeres prudentes. Por ejemplo, una mujer prudente tiene que saber refrenar sus labios. Pues no decir malas palabras, cuando discutas intentar, en vez de con palabras, pues apagar la discusión. También no hacer caso de la infamia, no entrar en críticas, en malas habladurías. ¿Qué más? Estar siempre cerca del Señor, adorarle, leer la palabra y bueno, todo viene en la palabra, todo lo que tenemos que hacer. Amén, muchas gracias. Amén. Sabemos que... Los micros poneros para arriba mejor. Ahí, ¿no? Ahí. Sabemos que dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? ¿Qué significa edificar? Edificar es construir sobre la roca, ¿no? ¿Y la roca quién es? Jesucristo. La edificación significa que Dios actúa en el hogar, ha traído la salvación en el hogar Dios, Jesucristo, pero el papel de la mujer, como bien decía la pastora, es edificar. Ahora pregunto, hermana Conchi, una mujer que edifica, vamos a hablar de temas puntuales, una mujer que edifica se pasa más el tiempo haciendo TikTok que leyendo la palabra, que de rodillas en su cuarto, que teniendo un devocional diario. Pero quiero que me lo cuentes con tus propias palabras. Una mujer que edifica tira su imagen en TikTok. No, yo pienso que una mujer que quiere edificar su casa debe empezar, pues eso, dedicándole muchas horas a orar por su casa, a pasar tiempo adorándole y siempre poner todo en las manos de Dios. No tiene que perder el tiempo en hacer esas, no sé, en TikTok o en otras redes sociales, no en TikTok solamente. Tienes que dedicar, para poder edificar tu casa, lo primero que tienes que hacer es primero basarte en la palabra y después ponerla en práctica siempre llevando la palabra a práctica en tu casa. Amén. Amén. Ahora, a mí me complace porque ella pertenece al grupo de intercesión, ¿no? ¿De qué manera, te hago otra pregunta, de qué manera tú inviertes o de qué manera distribuyes tu tiempo a lo largo del día para poder edificar tu casa? Estamos hablando de la oración. Muy bien. Pues es verdad que yo antes de ser cuando entré aquí primero a la iglesia, cuando yo escuchaba eso de intercesor decía, madre mía, pasar tantos tiempos, porque ser intercesora sí que es verdad que conlleva muchísima oración y tienes que saber que tienes que estar preparada para ser intercesora. No toda mujer, bueno, hombre, o quien sea intercesora puede valer, porque tienes que ser constante en la oración. Y es verdad que yo desde cuando el pastor nos nombró, que nos nombró al grupo de intercesión, yo en ese momento me sentía preparada para hacerlo, porque yo sí que es verdad que dedicaba mucho tiempo a orar. Es verdad que siempre hay que, aunque te parezca mucho, siempre tienes que intentar orar, aunque sea 5 minutos más. Amén, muy bien, Amén, qué bien. Siempre. Pero es verdad que yo cuando el pastor ya nos nombró a nosotras el grupo de intercesora, yo me veía preparada para ello, porque yo, es verdad que sí, para edificar mi casa sobre la roca, le dedico mucho tiempo a la oración. Amén, eso es Amén. importante. Un hogar que le dedica tiempo a la oración tiene victoria. Yo Amén. Amén. Un hogar que no le dedica tiempo a Dios está de Abajo. altas y bajas. Amén. Y eso no fue el pastor, es un llamado de Dios para ti. Amén. Eso no fue el pastor. Evidentemente el pastor tiene la voz aquí en la tierra de Dios, de lo que Dios le va administrando, pero eso es un llamado de Dios. Amén. Amén. Ahora,
yo sé que nosotros los varones somos un poquito más tercos, ¿no? Para la oración, hay que ser sinceros. Nosotros somos un poco más cabezones. más cabezones. Si el pastor tiene que pedir referencia a dónde está Lala, primero yo seguro que la pastora le dice, pregúntale a la Concha, porque entre mujeres se entienden, ¿no? Pero sí es importante, hermano Lala, que tú apoyes ese llamado que Dios le ha dado a tu Amén. porque tú también tienes tu llamado. ¿De qué manera lo vamos a descubrir? En oración y intimidad. Es imposible que alguien pueda descubrir su llamado en la carne. Es imposible. Porque Dios tiene contacto directo por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Ahora, hermano Lala, cuéntanos un poco de cómo te sientes tú al tener una familia que guerrea en oración, que en tu caso es tu esposa. Cuéntanos, hermano. No solo vayas a decir bien, que evidentemente es algo bien, pero cuéntanos esa experiencia. Acércate un poco al ser micro. precioso que tu familia esté de rodillas y tú puedas experimentar eso. Cuéntanos, hermano. No, pues yo estoy gozoso de aquí estar con vosotros, la iglesia. Qué bien. Y de mi chica, mi mujer también está orando mucho. Yo oro poquito, en vez de la verdad, porque no voy a engañar a nadie. Soy un poco a poco estoy orando, pero bueno, dale. Yo Sí, sigo sí. mal. Ella ora más que yo, porque supuestamente, pero un poquito. Pero bueno, pues me siento bien de estar aquí, de la iglesia. Como mi vida también ha cambiado mucho, mi vida ha cambiado muy bien. Pero bueno, aquí sigo todavía golpeando. Amén. Muy bien. Amén. Merece un aplauso porque hoy ya hablaste un poco más. Bueno, entonces seguimos que la parte de edificación, porque el tema de hoy es Dios sigue rescatando familias. Amén. Pero para rescatar una familia primero tienen que centrar bases, porque Dios es un Dios de principios. Amén. Y una de las bases es la oración. Ahora la pastora. Siempre le voy a hacer una pregunta a la pastora, que va ligado a lo que hace, no sé en su hogar quién ora más, quién ora menos, no sé. Pero ¿de qué manera tú experimentas ese amor de Dios en las mañanas, en la oración, pastora? Ahí se escucha, sí. De cómo experimento el amor de Dios en las mañanas. En las mañanas, por la mañana, cuando tú te levantas, preparas a tus niñas para ir al cole, todo eso. Bueno, por lo del colegio me entran un poco los nervios. Pero sí, yo más que me levanto y abro los ojos, lo primero que hago es darle gracias a Dios por ese nuevo día, decirle que le amo, siempre lo primero es abrir los ojos. Es como que te da paz y te da tranquilidad para seguir el día adelante. Y bueno, pues siempre teniéndolo, aunque hagamos las cosas de casa, aunque tengamos que ir al colegio, aunque tengamos ese estrés de día a día, pero siempre Dios está ahí con nosotras, nos acompaña, la oración, dedicándole tiempo también y exponiéndole todo lo que hacemos a Él. Amén. Qué feo es empezar el día, que un hogar empiece el día con el pie izquierdo, con una discusión. Eso es fatal. Eso es fatal. Recuerdo que en Honduras tenía un vecino que nunca volvió a su casa. Él andaba en una moto. Tuvo una discusión con su esposa y Dios se lo llevó. Y de ahí no se volvió a ver a mi vecino. Bueno, no era vecino, era compañero de trabajo. Y es difícil empezar el día en discusión, porque tú no vas a, quizás tú no puedas volver a ver a tu pareja, si se puede, por ese ejemplo. Iban, no sé si, bueno, pero lo que sí sé es que falleció. Empezó el día con el pie izquierdo. No, dado contrario es que tú empieces como mujer, estamos hablando de las mujeres hoy, ahora mismo, que tú empieces cuando tu esposo se va, cubriéndolo con la sangre de Cristo. Amén. Diciéndole, ve con Dios, regresa con Dios, orando de rodillas, guárdalo, protégelo en el nombre de Jesús. Así como tenías gracia para hacerlo mal. Así como tenías esa astucia, que no es de vanagloriarse, ni agradecer, yo era esto, no, sino que de tener un arrepentimiento verdadero y decir, Padre, ¿de dónde me has sacado? Padre, ¿de dónde me has rescatado? Y dedicarle ese testimonio a Dios, no para orgullecerse. Amén. Amén. Y una mujer que edifica su casa es la que le dedica tiempo a Dios. Estamos claros, ¿no?
es la que le dedica tiempo a Dios. Ahora, así como tienes tiempo para maquillarte, ¿cuánto tarda un maquillaje normal, pastor? Dios. 5 minutos, no les creo. Como te lisas el pelo, te secas el pelo, Sí, eso sí. preparas la ropa, ahí en ese lapso de tiempo llevan como 3 horas normal. Sí, sí. ¿Están casados? Por ahí. Esto no es un programa serio ni rutinario, es un programa para aprender, porque yo estoy soltero, entonces llevan Quédate así, quédate así. 4 horas maquillándose, ¿no? Un cacho. Un cacho de... No lo mides bien, pero no son igual que nosotros. Nosotros ponemos una camiseta y pantalón, la colonia. Mira, para el pelo tienen una toalla, para la ropa otra, para los pies otro, ¿no? Y empiezan una loción, un tipo de champú, todo. Y para eso sí hay tiempo. Para la belleza física sí hay tiempo, pero para la belleza espiritual no tenemos tiempo. La prédica que hoy hizo el pastor a mí me confrontó. Como para todo tenemos tiempo, pero para Dios no tenemos nada de tiempo. Es algo terrible, ¿eh? Es algo terrible. ¿Por qué? Porque Dios lo da todo por nosotros. Tiempo para discutir hay. Como dice en Eclesiastés, tiempo para amar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para comer, tiempo para todo. Para la oración hay que hacer un hueco. Amén. Amén. Y se recomienda en la iglesia, como está haciendo la iglesia de Jesús Sigue Restaurando, que oremos por la mañana antes de salir, porque así uno puede enfrentar lo que se puede encontrar en el trabajo o fuera del trabajo. Ahora vamos a empezar por aquí, hermano. Vamos a empezar porque ellos tienen un testimonio precioso. Muy bonito, comparte que es este verdad. vídeo, comparte, sigue compartiendo. Nosotros estamos en calle Aurora Boreal, nave 23, aquí en Madrid, ¿no? Compártelo para que tú puedas escuchar este testimonio poderoso que Dios rescató a esta familia Amén. de las garras del enemigo. Amén. Qué Dios bien. rescató a esta familia de en medio de el Oh, infierno. qué bien, La rescató. Jesús. Amén. ¿Y quién lo hizo? Nada más que Jesús. Sí, Amén. de Y verdad. eso es digno de alegrarse. Te Amén. adoramos a ti, Señor. Porque Dios tiene amor a las familias. La institución más poderosa de una sociedad se llama familia. ¿Mm? La institución más preciada de una sociedad se llama familia e hijos. Amén. Amén. Y Dios rescata, Dios da valor, Dios da oportunidades tremendas. Dios da oportunidades tremendas. Dios te salva de la muerte. Dios te salva de enfermedades. En fin, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer que mis hermanos hablen de lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Y en Facebook también tenemos personas y en TikTok que quizás están pasando por esta misma circunstancia. Amén. Amén. Yo creo que Dios tiene la última palabra. Amén. Amén. Tú puedes andar en sombra de muerte, como dice la palabra, pero Dios tiene la última palabra. Yo lo creo, no sé tú, pero la palabra día a día me llena de positividad, de fe. De cómo familias, para contextualizar esto un poquito, que desde su juventud han tenido guerra espiritual, porque la vida espiritual es una lucha y eso está involucrado demonios. Los demonios están para desenfocarte del camino. Cuando tú conoces a Cristo de joven, mozo, como le llaman acá, soltero, tienes que dar otro paso muy importante, que es unirte a una familia, ¿no? A una mujer o a un hombre. Y desde ahí empieza la lucha. Porque el enemigo sabe que la persona con que Dios te va a unir van a formar un propósito, no solo van a formar un acto de cariño, de amor. Por eso es que el diablo está ahí, arrancando, ¿no? Arrancando. Porque yo no sé si mi esposa puede ser china o estadounidense, pero Dios sí sabe. Entonces, no es por casualidad que el pastor y la pastora se hayan conocido. Amén. No lo creo que haya sido por casualidad, sino que por un propósito divino, igual que ustedes. Pero Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Pero ya depende de ti, hombre, y de ti, de mujer, si dejas que Satanás forme parte de tu hogar. O Cristo. Amén.
Y uno de los puntos muy importantes que debe de cuidar el hogar es el carácter. Cuida tu carácter, mujer. Cuida tu carácter, hombre. Porque una palabra puede destruir lo que tú has construido en años. Y una palabra puede generar una herida profunda en el corazón de una mujer. Y al revés. ¿Cómo es posible que llegue el cumpleaños de una esposa y el esposo viene? ¿No? Y el esposo viene, el hombre, y hace una fiesta maravillosa para la mujer. Le compra su detalle, lociones, la lleva a comer, se van de luna de miel, todo, vienen a la iglesia y todo. Precioso, se la pasan fenomenal las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo es posible que cuando cumplen años los hombres, parece que no ha pasado nada? ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Feliz cumpleaños! Ellos tienen sentimiento también. Y hay hombres que solo dan, pero no reciben amor, ¿no? Y en eso empieza. Y el diablo viene a influenciar. Y el diablo dice, aquella de afuera te quiere más que la de adentro. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque el amor tiene que estar presente. Amén. Yo he visto como el pastor y la pastora tienen eso, de que ellos entienden que yo he entrado en la casa de los pastores y se siente paz divina. Yo lo sé. Amén. Entonces, quería contextualizar eso porque nos van a contar ellos el antes de venir a Cristo. Amén. De cómo el diablo los tenía en el fango, los tenía en el lodo. Pero ellos permitieron de que Dios siga transformando. Pero voy a empezar por la hermana. Hermana, contextualízanos, cuéntanos cuando tú conociste a Cristo desde joven. Yo iba a una iglesia con mis amigas con las que salía y estaba metida, o sea, en Dios, pero luego se empezaron a casar todas y yo me salí, me fui al mundo. Sí. ¿Qué edad tenías, hermana, cuando conociste a Cristo? Pues 16 años. 16 años. Me imagino que la vida es el primer amor de uno. Cuando viene a Cristo siente una pasión divina. ¿La has sentido en ese entonces? Sí. ¿No? Síganos contando, hermano. Pero de eso, De la vida cristiana que antes tenías. pues nada, íbamos de visita, chicos y chicas, mis amigas cantaban en el coro. La verdad es que nos lo pasábamos muy bien, pero todas empezaron a casar y unas se quedaron en el mundo y yo también me fui al mundo. Amén. Es lo que les decía, ¿no? Que el diablo, cuando tú eres soltero, pone obstáculos para que tú lo dejes. A Dios, estamos hablando de eso, para que uno se desenfoque. Y uno de los obstáculos es ese paso que tú tienes que dar para tener familia. Chica, chico que estás soltero y soltera, ten cuidado de que por una pareja no te vayas al mundo y que pierdas todo lo que Dios te ha dado. Amén. Porque ellos van a contar sus testimonios que yo creo, por fe, que ellos se arrepienten. Mejor no hubiesen pasado todo eso que han pasado, hermano, porque es doloroso. Entonces ten cuidado de unirte a una persona que te arranque del culto, que te saque del culto, porque creo que eso no lo respalda Dios. No, totalmente. Amén. Ahora, vemos cómo la hermana conocía a los 16 años a Cristo. Y por la presión social de las compañías, ella decide abandonar a Cristo. Mira qué poderoso. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Que conoces de Cristo y luego por la influencia de las malas compañías vienes y te apartas del camino. Verdad que sí. Amén. Ahora, hermana, ¿en qué etapa de tu vida has conocido a tu príncipe azul? Cuéntanos. Pues en una mala época, la verdad, pero bueno. Sí. Él era mi amigo, no era... Éramos amigos y mira. ¿En qué mala época, hermana? Cuéntanos un poco de tu pasado. Pues que salía, entraba, me juntaba con malas compañías. Me empecé a ir con Conchi y Lara, porque Conchi y yo somos amigas desde que tenemos, creo que uso de razón, 8 años o así. Nos pegábamos, nos reconciliábamos como amigas. Y me empecé a ir con ellos. Y él es muy amigo del hermano Lala. Bueno, como hermanos. Y
Y él también era mi amigo y al irme yo con ellos, pues sí, ellos se hicieron de celestinos. ¿Y cómo era la vida antes de Cristo, hermana, con ella? Antes de Cristo. Bueno, pues yo, bueno, ella tenía sus propias amistades, yo también tenía las mías, pero ella cuando, en esa etapa de su vida, pues le había pasado ciertas cosas que ella pues estaba yendo por otras. Yo la vi y le dije, pues vente conmigo, porque la veía mal, entonces yo quería tirar de ella pues, como amiga para bien más que Para nada. ayudarle. Sí. Y ella empezó a venir conmigo y empezó a, pues eso, ya no le hacía las cosas que, a lo mejor, como dice ella, que entraba, salía, era todo más relajado. Más tranquilo. ¿Ya conocías a Halal? Sí, yo sí. Ya que conocías a Halal. Sí, yo conozco a... Tú verás, hace 40. Hizo los cielos y la tierra y ya estaban juntos la cochera. Y vemos también, porque ya vamos a pasar ya más a fondo, porque les voy a hacer una pregunta más a fondo, de que cómo Dios te llamó desde joven. A mí me llamó Dios desde joven, no sé a ti. Amén. ¿A ti te llamó desde joven, pastor? Amén. ¿Naciste en un hogar cristiano? No, un hogar cristiano, bueno, cristiano católico. Pero yo sentía a Dios antes de... La pastora era de... Era católica. No, eso no lo hacía. Mi familia era católica, pero en verdad no lo practicaban. Es como costumbre de aquí, de que todos son católicos. Pero yo sentía a Dios como siempre me acompañaba. Cuando tenía un problema, cuando era pequeña, yo le pedía y siempre Él estaba conmigo. Yo lo sentía de una manera especial. Amén. Amén. Una persona que te acompaña siempre y cuando tienes un problema tú le pides y tienes esa fe en que Él te responde. Yo sí me ha llamado desde muy pequeño. Amén. Qué bonito, ¿no? De que Dios nos llama desde muy pequeños. Porque dice su palabra que somos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Amén. Amén. Por eso les decía desde un principio, ustedes como hogares forman parte de un propósito divino. Amén. Eso ténganlo claro. Forman parte de un propósito y un llamado divino. Amén. Porque desde el vientre de tu madre fuiste elegido tú, hermano. Desde el vientre de tu madre. Qué maravilloso, No se había ni formado un feto en el vientre de mi madre, en el vientre de tu madre, cuando tú ya estabas predestinado por Dios. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, desde niños fuimos llamados y desde jóvenes fuimos desenfocados por el diablo también. ¿Qué consejo le das, pastor, a las chicas que ahora mismo están en esa determinación, en esa decisión de tener una familia a temprana edad que no se les recomienda? Bueno, pues a las personas que están viendo que no tienen familia todavía, pero que están en el mundo, pero también le han escuchado ya hablar de Cristo, pues les recomiendo que se encaminen en la palabra que Dios siempre les dice, ¿no? Que se encaminen en sus caminos. Hay gente que no lo conoce y no sabe, y el mundo está muy difícil, la juventud, pues a todos les gusta entrar, salir y hacer pues todo lo peor. Pero a los que escuchan la palabra de Dios, pues que la hagan, porque la única esperanza que tenemos es la de estar con Dios. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en lleno, hermana. Cuéntanos qué hacías en el mundo. Amén. Así como nos estaban comentando de que tú te dedicabas a vender droga, me comentabas. Cuéntanos ese testimonio, hermano. Sin tapujos, como testimonio. Sí, que para estás Dios. haciendo mucho bien, amén. No entramos así como así. A ver, nosotros nos compramos una casa y yo trabajaba y él también trabajaba porque él era autónomo. Entonces él le dejaron de pagar mucho dinero y entonces con mi sueldo no llegaba para pagar la hipoteca, los gastos y comer. Entonces pues el diablo nos tentó y él empezó a vender. Empezó a vender puso a uno en la calle y él empezó a vender. Y de ahí empezamos a vender muchísimo. ¿Qué pasa? Que era como que tú lo querías dejar No podías. y no podías. Porque era un dinero que te entraba con el cual tú vivías como de lujo. Pero sí que es verdad que siempre hemos tenido muchas tentativas del diablo de que nos pasara algo malo. Entonces, hubo un momento cuando yo tuve a mis hijos, que me gustó muchísimo tenerlos,
que yo lo quería dejar. Entonces hubo un día que yo dije que se tiraba a la basura. Amén. Que en mi casa ya no entraba más. Amén. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. No miedo por mí también, pero mucho miedo por mis hijos. Y entonces eso es lo que ocurrió. Amén. Amén. Hermana, no digamos nombre, pero ¿por medio de quién, o de un familiar o de un amigo, tú decidiste vender ese tipo de sustancias? No, por medio de nadie. Fue decisión nuestra. No, yo no lo hice por medio de nadie. De nadie, ¿no? Sí, hubo una persona que nos dejó el dinero porque no teníamos dinero, pero yo no lo hice por mediación de nadie. Nosotros estábamos pasando lo mal. Entonces, o se hacía eso, o no comíamos. Ahora te hago la pregunta. ¿Crees que ahora que conoces de Cristo es necesario vender droga No. para que tu alimento llegue a tu casa? No, porque yo, gracias a Dios, tengo una empresa. Mi marido es una persona que al que vea pasándole mal le da dinero, Amén. aunque Verdad. se quede sin dinero en el bolsillo. ¿Verdad que sí? Y Dios siempre me lo multiplica. Amén. Amén. Con trabajo. Porque yo puedo decir que yo ayudo a mucha gente porque le doy trabajo y he enseñado a hermanos de la iglesia, bueno, yo no personalmente, pero mi marido ha enseñado profesiones a hermanos de la iglesia y están trabajando con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y qué bonito es que cuando Cristo entra a tu vida, el Espíritu Santo te incomoda, ¿no? Para que dejes lo malo, amén. Porque vender droga, hermano, es algo terrible. Sí. Es algo terrible. Atrás del general Ricardo, un hombre que tiene 4 casas, viene, se pincha con la droga. Me da una impotencia de agarrar toda esa gente que vende droga, meterla a la cárcel 50.000 años, porque es terrible lo que estás haciendo, lo que estás destruyendo. Es terrible. Pero vemos como Dios, que aunque la ley te juzgue, aunque la ley esté contra de ti, Cristo te liberta. Amén. Eso es como Dios que te perdona hoy y mañana. Y para los hogares que tienen ese mismo voz del diablo que no van a comer, eso es una mentira del diablo. Yo creo que si tú vienes a Cristo, Dios es tu proveedor. Amén. Yo creo que si vienes a Cristo, Dios te da todo lo que tienes. Amén. Y lo que puedes necesitar. Es un testimonio muy, muy poderoso, hermana, de cómo el enemigo tomó parte en muchas etapas de tu vida y de la vida de él también. Y muchas personas, pastor, están envueltas en esta decisión de si lo dejo o no dejo la venta de droga, porque no voy a tener alimento, porque mis hijos, porque se mantiene un estatus social. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil porque tú estás acostumbrado a tener un estatuto de vida, porque tú te vuelves, bueno, te crees, no te vuelves, te crees que eres Tony Montana como en las películas. Sí, sí. Y luego, y realmente no es así. Y tú te piensas, porque como no estás metido en Dios, te piensas que no vas a tener nada, que Dios no te va a ayudar. Es lo que tú te piensas. Pero luego sí que es verdad que Dios te lo multiplica. Pero yo de verdad, hermano Alex, te digo que es muy difícil dejarlo. Solo Jesucristo puede romper las Cristo cadenas. puede meter la mano, amén. Y este programa a mí me enseña de que Cristo sigue libertando personas, amén. Amén. Hermano Lala, ¿tú conocías a la familia, a nuestros hermanos antes de venir a Cristo, hermano? Cuéntanos un poquito de tu percepción, cómo los miraban en el barrio, No, bien, yo siempre. Cuéntanos un poquito cómo eran ellos, hermano. Nada, por subir a eso de comprar la hermana Tamara, que yo vendía, de verdad que vendía, ¿sabes? El dinero se lo dejé yo, por supuesto, lo voy a decir porque me da lo mismo. El dinero fui yo que se lo dejé. Tú eres según el asociado. Sí, claro, pero- No era la sociedad. Inversionista. Yo lo dejé el dinero para que ellos... Pero le dimos el ¿sabes? consejo que no hiciera eso. Vale, Nosotros- y empezó de dejar ir, No se lo no es mi culpa de dejar ir el dinero, voy a empezar a ver. Pero ahí estabais en el mundo, ¿no? Sí, claro, yo no estaba... Vale. Matizar eso porque ya te iba a dar 2 crochets. Ah,
Y nosotros llevamos siendo amigos, nosotros llevamos 16 años juntos. Pues 16 años llevamos yendo, como nos ves ahora, hermano Alex, toda la vida. O sea, en el mundo, en Dios, en todo. Sí, Gracias a ellos hemos estado aquí Amén. también. Por eso mismo les hacía esa pregunta, porque yo tengo conocimiento de que tú, hermano, por eso les digo que ustedes tienen un llamado especial por Dios. ¿Verdad que sí? No porque me lo estoy inventando, sino porque Dios hace llamados. Amén. Amén. Y qué bonito, ¿no? Que cuando tú conoces de Cristo, tienes que enmendar esa cosa que has hecho, ¿no? Solucionar o curar lo que tú has hecho. Qué Amén. bien eso. Porque eso es precioso. Pedir perdón a la gente que le ha dañado. El pastor le daba palizas, dice, y iba a pedir perdón a las demás personas cuando él andaba en el mundo, ¿no? Porque Dios te pone ese amor. Pero mira qué bonito es que una persona que ha venido a Cristo ha traído otra familia. Yo creo que eso merece fiesta. Amén. Amén. Ahora, ya vemos cómo el diablo, cuando entra a un hogar, arrasa. Y crea legiones de demonios en un hogar por medio de la droga. Porque esos son demonios, que lo puede decir el pastor. Pastor, ¿son demonios o no son demonios cuando un hogar tiene venta de droga? Le abre la puerta al enemigo que la destruya totalmente. Totalmente. Tiene riesgo a cárcel. Tiene riesgo a muerte. Tiene riesgo, tus hijos tienen un riesgo terrible. A racismo terrible, todo eso, a bullying terrible. Ahora, hermano, te voy a hacer una pregunta a ti también. Porque a mí me gusta aprender de eso también. Pégate un poquito más para Johnny. También tu hermano siempre recuerda para que tu esposa se vea un poquito. Ay, ya la tenemos muy vista. Ahora sí. Cuéntanos un poquito, hermano. No lo vayas a soltar de golpe porque... Cuéntanos un poquito si conocías a Cristo desde joven. No. ¿Naciste en un hogar? ¿Cómo naciste? ¿En un hogar cómo era tu hogar antes? En tu hogar, Tu cuando casa no de tu conocías padre. de Cristo, sí. Católico. Católico. ¿Eras católico? Cuéntanos un poquito. No tengas vergüenza que aquí estamos hablando. No lo practicaban. ¿Es de la comunión, no? No. Ah, no. Ellos ninguno. No, ellos eran católicos como casi todo el mundo. Pero sin Pero que no practicar. Los padres te practicaban. bautizan sin pedirte perdón. Pero bueno, dejadle que hable Johnny, que vosotras ya escuchan, no es normal. Mi alma te alaba, Jesús. Un poco, hermano, tu infancia. Cuéntanos un poquito. Es que me queda en blanco. Es que es la primera vez que él participa. Mira, Su infancia te la cuento yo. no, Manuel. él tiene que contar. Tú naciste en un hogar católico, ¿no? ¿Vivías con tu papá y tu mamá? Sí, ¿Tienes más hermanos? sí. ¿No? Ahora, empiézanos a contar un poquito de lo que tú vivías en tu infancia, hermano. Si era bonita, era triste, era dolorosa. Cuéntanos un poquito. Era bonita. Era bonita, ¿no? Hasta que llegó el dolor. Sí, hasta que falleció el hermano nuestro. Eso quiero que nos cuentes un poquito. Cuéntanos un poquito, hermano. Estamos aquí en confianza. Cuéntanos un poco esa experiencia, si quieres, ¿no? Porque me encantaría, porque esto es terrible, hermano. Pero para otro tu testimonio puede servir para que otro Amén. conozca a Cristo. Amén. Cuéntanos un poquito, hermano. ¿Cómo fue ese impacto doloroso que muere tu hermano y eso? Fue muy duro, muy duro. ¿De qué manera, si quiere contar? Es que me he quedado ahora mismo en blanco, que no sé lo que decirte. Bueno, vamos a seguir aquí. Síguelo meditando porque una de las cosas es que tú tienes que hablar. Déjame un poco ahí. Tienes que expresar eso tan maravilloso que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Pastor, Dime. síguenos contando para que mientras él se va preparando, que se relaje tranquilamente, que estamos para ayudarle. ¿Cómo evitar que el diablo forme parte en la venta de las drogas en hogares, pastor? Con lo que ha dicho Tamara es que es muy difícil cuando uno está vendiendo, cuando uno o vende o hace otro tipo de negocio, no sea solo la droga, como robar o estafar o cualquier tipo que entre una economía muy fuerte a casa, lo que primero te pone el enemigo en la mente es cómo vas a seguir alimentando de ello, cómo vas a seguir vistiendo a tus hijos, cómo vas a seguir con ese ritmo de vida.
Porque lo que la sociedad nos está pintando que lo importante es lo material. Y luego el Señor verdaderamente nos enseña que lo material tiene fecha de caducidad, Amén. pero todo lo que nos da Dios es eterno. Amén. Amén. Entonces cuando tú comprendes esa verdad, ahora es cuando verdaderamente empiezas a decir y empiezas a entender que todo lo que hacías era malo. En el mundo contra más malo seas mejor, contra más vendas mejor, te haces un nombre, la gente te conoce, te pones tu chaqueta de cuero, te compras tu cocherito y vas de chulillo. Entonces eso es lo que nos dice el mundo. Entonces cuando tú quieres pasar a Dios y esos pensamientos te vienen, en ti hay una lucha muy fuerte interior, cómo hago, cómo no hago, y si hago esto y si hago lo otro, pero hasta que el Espíritu Santo viene a ti. Cuando el Espíritu Santo viene a ti empieza a ministrarte, y yo siempre digo esto, hay que sobrepesar lo que me da Dios y lo que me da el mundo. Todo lo que me da el mundo no es nada comparado a lo que me da Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que según el Señor nos da es la salvación. Amén. Tenemos que entender y comprender que la salvación no se compra por dinero, no se compra por la Virgen María, no se compra por ninguna religión, solo podemos obtenerla cuando creemos en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Luego, cuando uno ya acepta al Señor como Salvador, lo que empezamos a disfrutar son los beneficios que hay en mi casa. Yo ya no regaño, yo ya no peleo, yo ya no lucho, o si hay esa regañera ya no hay ese tipo de tan fuerte, porque a ver, venir a Dios no es todo bonito, ¿no? Todos tenemos nuestras luchas y no dejamos de ser seres humanos imperfectos, que vamos camino a una perfección. Pero ya no es esas regañinas como antes, ya no hay esas luchas como antes, ya no hay esos ambientes. Entonces, cuando dejas a Dios pasar a casa, el Espíritu de Dios la transforma literalmente. Amén. Literalmente, no te Amén. estamos hablando de una religión. O ahora estaba cenando con el John y con el Lado y se lo estaba diciendo, no hablamos de una religión, no hablamos solo de venir a la iglesia, o de venir al culto, o como ha dicho a Tamara, de ir a una visita o pertenecer a un cargo, no, esto es más allá. Jesús es más allá que todo. Amén. Y cuando verdaderamente tienes ese contacto con la persona del Espíritu Santo, has visto el sacrificio que Jesús ha pagado por nosotros, te garantizo que no hay billetes de 500 que puedan comprar lo que Jesús hizo por ti. Amén. No hay billetes de 500 que puedan darte la paz que Cristo Jesús te da. Amén. Solo Cristo Jesús da la paz, la tranquilidad, el amor de Amén. poder tratar a tu compañera como se tiene que tratar, o tu compañero, como es mutuo, es viceversa. Es algo que nosotros podemos expresarlo desde aquí, pero el Evangelio no solo es para poder expresarlo, sino también para poder vivirlo. Amén. Y cuántas casas están llenas de caos. Ahora mismo había muchísimos comentarios, es muy difícil que mi matrimonio se convierta porque mi matrimonio está metido en la droga, mi matrimonio está metido aquí. Claro que es difícil, pero dice la palabra de Dios que Dios escucha todas las oraciones. Amén. Y también uno tiene que ser sabio y ser sabio. Hoy ha cambiado mucho los papeles. Antes mayormente los que no querían venir a Dios eran los hombres, pero ahora han cambiado los papeles. Ahora los que no quieren venir a Dios son las mujeres, porque las mujeres quieren lujos, quieren colonias, quieren todas esas cosas y dejan de lado a Dios. Pero ahora, si la mujer quiere venir a Dios y él no quiere, Viene. viene. ¿Por qué? Porque si a ti, él viene a tu casa, él vuelve a la casa y debes de ver, no lo muevas nada, déjalo tranquilo. ¿No te batería? No, ves a por Aquí. llegas, el alargador es mejor Tiene 19, ¿te llega? es mejor el alargador. Si tú vienes a la casa, y cuando vienes a la casa, debes de ver de TikTok, te ve haciéndote un baile de esos de TikTok, o te ve con el WhatsApp, él viene y es una cosa normal, está TikTok. Pero si él viene a la casa y no te ve en el comedor, no te ve en la cocina y dice, ¿dónde está esta mujer? Se ha ido. Y abre el cuarto, y en el cuarto te ve con una alabanza y te ve de rodillas, buscando el rostro de Dios. Amén. Dice su marido, algo está pasando. Es un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y te garantizo que al final el Espíritu de Dios toca ese matrimonio, Amén. toca esa familia. Ahora es muy fácil. Decía, es que no se convierte él, pero estás convertida tú. O estás convertido tú.
Primero tenemos que estar convertidos nosotros y el Espíritu de Dios luego hace todo lo que tiene que hacer. Amén. Y lo vuelvo a decir y lo voy a decir muy alto y muy claro. No hay nada que pueda darnos el mundo lo que nos da Jesucristo. Todo es vanidad de vanidades, nada sirve, nada vale. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Estos matrimonios son testimonios reales de que estaban agarrados por Satanás, pero solo Jesús rompió sus cadenas. Y Antonio es la primera vez que está aquí, pero tú siéntete tranquilo, porque mira, hay muchas personas que te conocen, están comentando en el TikTok, qué alegría ver, yo no te llamo así nunca Mosqui, qué alegría ver al Mosqui, qué alegría ver a Jonathan. ¿Por qué? Porque Mosqui te llamaban en el mundo, pero Dios te va a cambiar hasta el nombre, te va a poner Jonathan. Amén. Y Dios te va a utilizar, así que tú siéntete tranquilo. Cuéntanos, sé que lo de tu hermano es muy fuerte y sé que eso todavía lo tienes ahí. Dios te va a cenar como un sábado. A mí nos gustaría mejor que nos contaras cómo llegaste a la cárcel, cómo pudiste llegar ahí, lo que viviste esos días ahí y cómo el Espíritu Santo te visitó en ese lugar y a través de estar en la cárcel, Dios le ha traído aquí. Amén. Amén. Así que te dejo, Alex, con él. Tú siéntete tranquilo que nosotros estamos aquí orando contigo, ¿vale? Amén. Cuéntanos, hermano, eso. Ahí se pasa muy mal. Gracias a Dios. ¿Cuántos años estuviste, hermano? No, poco. ¿Meses? No, 10 días, 15 días. 21. No, 21, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿A causa de qué, hermano? Poco más. Te dedicabas a robar, ¿no? Ayúdale, hermano. Nos dedicábamos a todo. Cultivábamos, vendíamos, robábamos, hacíamos de todo. Y pues nada, un día entraron a casa y se lo llevaron, una mañana. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que tus hijos lo vivan. Es lo que se te queda en el alma, que tus hijos lo vivan. Él lo pasó muy mal, sí que es verdad, pero sí que es verdad que allí, como entraron varios, estaban muy unidos, la verdad, y tenía un conocido con el que estaba, y es verdad que estaban allí muy unidos. Realmente no lo pasó mal porque no tenía su familia, y él lloraba todos los días, Amén. porque echaba de menos a su mujer y a sus hijos y a su familia. Y aparte, hacía un mes que se había muerto su padre. Amén. Hermano, ¿fue ahí donde conociste a Cristo, en la cárcel? Cuéntanos un poco. ¿Cómo fue? ¿Quién te predicó? No, le pedí la Biblia. Ajá. El hermano Lara le metió una Biblia. Hermano, qué bonito. Es que un día, unos días antes, Ya lo contaré, ¿vale? cuéntalo. ¡Santo Dios! Bueno, manicos, estamos un día, tenemos todo mi primejo para irnos a Segovia, quedamos ahí, ¿vale? Yo te quito con él y con ella, porque supuestamente él, su padre, no, primero fue su hermano, que era un amigo mío, él era un amigo, era su hermano, ¿vale? Él era amigo de Conchi, ¿vale? Su hermano era para mí, pues yo estaba siempre junto con él, jugaba al fútbol y todo, ¿vale? Su hermano fue una desgracia, cayó a la piscina, ¿vale? Y el tema de comer no hizo la gestión bien y cayó, y nadie lo vio como cayó. Y fue ahí, se quedó su hermanico, ¿vale? He discutido con él en Segovia, estamos comiendo un cuchinillo, y discutía que Dios no ha hecho nada por su hermano y por su padre. Ella y él, ¿vale? Los dos. Yo no. Bueno, sí. Bueno, reverde, Tamara, reverde. Que yo no dije nada, estaban enfadados. Ellos decían de que renegaban contra él. Exactamente, sí, porque su hermano me le ha pasado y su padre también le pasó, no sabe. Sí, pero bueno, ya me falé con él. Y a los pocos días fue cuando le entraron a su casa. Ahí ya reclamaba a Dios él. ¿Vale? Ya me lo puede contar ahí, que yo solo Se lo va en el Vale, y ya me dijo la Biblia, se la di, que se lo conté al pastor, que el pastor se lo conté. Sí, me pidió a mí la Biblia. Eso fue ya cuando El le año entraron. pasado. El año pasado, en estas fechas, Sí, salió el día 23 de noviembre del año Él sufrió pasado. mucho, a mí no me hizo nada, porque no puede ser culpa de Dios tampoco, me ha pasado. ¿Sabes? ¿Y tú le llevaste una Biblia, hermano? Sí, me la pidió, claro, yo estaba siempre con la Tamara, porque le llamaba y yo hablaba con él. una pregunta que te voy a hacer yo. Del momento que tú
porque yo ese caso también lo viví igual que tú. Cuando nos pasa algo, no comprendemos, sobre todo cuando Dios nos quita a alguien. No comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Sí. Ahora, de ese punto de tú estar en unos días o un tiempo como enfadado con el Señor, cuando llegasteis a la cárcel, ¿cómo te vino el pensamiento de Dios? ¿Cómo te vino por pedir una Biblia? Si no hubo nadie que te predicara. Porque era el único que podía sacarlo. Amén. Amén. ¿Y qué te vino, Ronnie? ¿Qué te vino en el pensamiento? Piden una Biblia en Lala porque tú sabías que el Lala estaba... Sí. Yo llamaba a Tamara todos los días y Lara estaba. ¿Y qué dijiste? ¿Pasan una Biblia? Sí. Pero Johnny, luego cuando estabas en la cárcel, sabemos que podías estar con los chicos que entraste, con todos los chicos que hay, pero cuando tú llegabas, Johnny, la noche, ¿tú te ponías a hablar con Dios o No, leía la Biblia. leías la Biblia? Leía la Y Biblia. cuando la leías, ¿qué sentías? Mucha paz y una cosa muy fuerte. Sí. Amén. Amén. Yo creo que Sí. por encima de todo está la palabra amén. Amén. El que diga que esta palabra no es viva y eficaz es porque no ha experimentado leerla y escudriñarla. Amén. Eso es precioso. No necesitaste ni de oración, hermano. No necesitaste ni de un profeta, que Dios tiene su profeta. Necesitaste que Dios te hablara directamente. A través de la palabra. Eso es precioso. Amén. No necesitaste ni un predicador. Eso es precioso. Vemos cómo en esto se ve influenciado, la mano poderosa de Dios ha influenciado esta comunicación de amistad que han tenido. Porque si tú no conocieras a Lala y Lala no haya conocido a Cristo, ¿no? Quizás tú no hubieses conocido a Dios. Quizás por lo que pasó con tu hermano, conociste a Dios. Quizás, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero son circunstancias en la vida que Dios nos ahorilla para que verdaderamente conozcamos su presencia. Amén. Amén. Y mira, mi hermano desde niño ha tenido una infancia bonita, ha dicho, ¿no? Pero también ha dicho que un poco conflictiva. Un poco de problemas cuando conoció a ella también. El hogar se vio envuelto en circunstancias. Vemos cómo los hogares se ponen de acuerdo para hacer maldad, ¿no? Así también, qué bonito que se pusieron de acuerdo para venir a Cristo. Porque hay hogares que el esposo no quiere venir a Cristo y la mujer sí está ahí. Y al revés también. Yo Cuéntanos un poco. al principio, a ver, cuando él salió sí que dijo que iba, le dije, vamos a ir al culto, y me dijo él que sí, no sé qué, pero luego ya hubo una época como que ya perdió el miedo. Sí. Entonces, y cuando estábamos en pandemia, el pastor hacía directos en Facebook y escuchábamos siempre su palabra, todos escuchábamos su palabra, y él lo pasó muy mal, porque como él tiene un problema de pulmones, y él lo pasó muy mal, porque decía que si lo cogía se moría y que iba a ser de nosotros. Entonces escuchábamos al pastor y siempre decíamos que íbamos a venir, y entonces cuando él entró y salió, yo le dije que íbamos a venir al culto. Qué bonito. Y entonces él dijo que sí. Y fue cuando vinimos y el pastor oró por nosotros y Dios le habló sobre nosotros. Pero sí que es verdad que con el tiempo él se fue enfriando. Yo me fui como enfriando y él se enfrió más. Pero sí que es verdad que yo soy la que... Y vamos al culto y él ahora está muy bien, la verdad. Sí. Está muy bien. Él ahora ora, yo le levanto, y aunque él por su trabajo sí que es verdad que no puede estar orando, Sí, sí. pero él se levanta y sus 5 minutos Ora. de por la mañana ora. Yo me levanto antes, me pongo a orar, aunque esté recogiendo, yo oro. Y yo siempre oro. Y yo soy la que edifica mi casa, porque yo soy la que le digo, el martes hay que ir al culto, y se viene al culto. Qué bien. El sábado hay que... Y yo soy la que... Antes era yo la perezosa, pero yo soy la que tiro de mi casa. Amén. Ahora prohibido faltar a los cultos. ¿eh? Es que eso es un matrimonio, ¿cómo se dice? Cuando Unido. encaja. Unido. No, lo otro, Compenetrado. eso, Amén. ¿qué? Porque cuando en los matrimonios siempre uno baja y otro sube.
Lo bueno es que cuando uno baje, el otro tire. Y cuando el otro baja, pues el otro tira. Eso se llama que un matrimonio está, como ha dicho la palabra, la conchi. Entonces cuando uno no tiene fuerzas, el otro tira. Venga, vámonos a la iglesia, vámonos a orar. Venga, levántate aunque sea 5 minutos. Luego a mejor a la chica te da a ti la pereza. Pues no quiero ir al culto. Y ahora el chico no. Venga, vámonos. Y ahora poco a poco el fuego que el Espíritu Santo pone en los corazones, pues va en aumento. Y cuando un hogar está unido, la hermana Conchi va a leer un texto bíblico. Cuando un hogar está unido, uno tiene esa certeza de lo que dice el versículo. Amén. Pues el versículo... ¿En dice, qué libro está, hermana? En Marcos 3. Marcos 23. capítulo 3, 23. 24, perdona. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Qué precioso versículo es. Hermana, explícanos un poquito eso. Pues yo creo que aquí que lo que da a entender este versículo es eso, que cuando una casa, bueno, cuando no estás en Dios, pues que tu casa, pues sea por lo que sea, por una discusión, por cualquier cosa, está dividida, porque se divide, porque discute, porque él hace esto, porque tú no lo haces, porque... Y sin embargo, cuando edificas tu casa en la roca, como hemos dicho, y estás edificando en Dios, Dios no consigue, o sea, no se puede dividir, porque siempre va a permanecer unida. Amén. Amén. Prepara el versículo, hermano Lala, que estábamos aquí meditando. Y como vemos que la palabra nos explica, el manual de vida, que es la palabra, que un hogar no puede estar dividido. Un hogar tiene que tirar siempre para el mismo lado. Hermano, síguenos contando el ambiente que tú tienes en casa cuando ya tú decides aceptar a Cristo en tu corazón. Cuéntanos un poquito del ambiente, si antes era pesado, ahora cómo es. Cuéntanos un poco del ambiente cristiano que tú tienes, hermano. Sin vergüenza, ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo ha cambiado ahora tu ambiente, ¿no? Tu vida, a cuando no estaba el Señor, ahora cómo estás? Eso cambia mucho. Te voy a decir una pregunta. Con todas las riquezas que podíais tener, ¿lo cambiaríais ahora saliendo de Dios por las cosas del mundo? No. Yo no quiero entrar en una cárcel, yo no quiero perder la infancia de mis hijos. Yo la verdad que ahora estoy en Dios y mi vida, el ambiente de mi familia se siente otro ambiente. Nosotros discutimos como cualquier matrimonio y nosotros trabajamos juntos. Entonces, nosotros sí que es verdad que chocamos un poco más por el trabajo, pero sí que es verdad que nosotros al rato se nos ha pasado y estamos juntos. Riquezas, por las que me da Dios, porque gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, pastor, a mi Dios me lo multiplica. Claro, no, sí, eso. Pero yo lo que quiero decir es que cómo ha cambiado vuestra casa a lo que antes estabais sin Dios y ahora cuando estáis con Dios, ¿qué sentís? Cuando estáis en el culto, cuando escucháis la palabra de Dios, cuando oráis, ¿qué es lo que podéis sentir? Pues yo, por ejemplo, la verdad es que yo me siento muy bien, me siento en armonía. O sea, no es como antes que estaba... Yo tengo un carácter complicado. Lo sabemos. Entonces, yo sí que es verdad que antes, por cualquier cosa, Saltabas. me comía quien fuera. Pero ahora no, ahora lo dejo pasar. Me da igual, me es indiferente. Amén. Pero yo sí que es verdad que nosotros ahora nos llevamos de otra manera, el ambiente de otra manera. Sí que es verdad que yo ahora mismo estoy en una situación un poco por lo de mi abuelo. Me siento un poco mal. Y sí que es verdad que ayer estuve todo el día orando, hoy me he tirado todo el día orando, llevo toda la semana. Y lo que le comenté el otro día en el WhatsApp, yo leía la Biblia, pero hay veces que si me acostaba muy cansada, pues no leía la Biblia. Y era como que antes de enterarme eso, como algo que me dijo, léete la Biblia, Tamara. Amén. Y empecé a leer la Biblia otra vez. Y sí que es verdad que mientras que estaba orando, sí que es verdad que tengo mucha pena en mi corazón, porque es una persona a la que quiero muchísimo, porque ha sido un ejemplo de padre, abuelo y de persona. Y sí que es verdad que estoy tranquila porque sé que si él se va,
se va con él. Amén. Muy bonito. Pastora, coméntanos algo sobre este tema tan poderoso que Dios sigue rescatando familias. Amén. 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 Pues nada, decir que lo más importante, como estamos hablando, es tener la palabra de Dios, que no es simplemente una palabra que está escrita y ya está, sino que es la palabra de poder. Muchas veces cuando tenemos esos problemas no vemos la solución o nos pensamos que Dios lo va a arreglar y no es así, sino que a través de leerla Él te da la fuerza que necesitas para afrontar las cosas. Amén. Mano, ¿tienes ya preparado el versículo? Acércate al micro. Léenos Vamos ese a versículo tan poderoso, que eso es fe, ¿eh? Sí. Eso es fe. Léenos, hermano. Vale, y sacando, bueno, ¿En qué es? en Hechos, ¿Hechos qué? 16 a 17, ¿no? 30, de 30 a 31. ¿No está eso? Sí, en Hechos. 16. Hechos, sí, 16, del 30 al 31, ¿vale? Va. Y sacando, le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor, Jesucristo, y será tu casa salvo. Léelo otra vez, venga, tranquilo. Tranquilo que hoy estás muy bien, ¿eh? Y sacándolos, le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén. Y tu casa. Amén. Yo lo creo, ¿no? Amén, yo también lo creo. Creemos en el Señor Jesucristo, por lo tanto nuestra casa es salva. Amén. 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 Eso es un legado que tú tienes que dejarle a tus hijos. Como hablaba la hermana, el temor a los hijos. Porque mira, hay una cosa, lo que tú haces con tus padres, con los hijos se paga. Y se paga multiplicado. Esa es ley de vida. Lo que tú has hecho con tus padres, Luego lo puedes vivir con tus luego hijos. lo puedes vivir con tus hijos. Por eso es que estamos hablando de que un hogar cuando vuelve a Cristo, viene a Cristo, se evita de muchos problemas. Por eso es la importancia, y ahora que la Alisa saca eso, por eso es la importancia que vosotros en vuestros niños grandes invirtáis vuestro tiempo, pero no el tiempo, sino solo de sacarlos al cine, que eso es una bendición, pero sino que podáis invertir verdaderamente la vida del Espíritu Santo en ellos, porque no hay mejor herencia que dejarle al niño que los caminos de Dios. Entonces, todos los que somos aquí, yo tengo a mis hijas, vosotros tenéis a vuestros hijos, y bueno, el Alex también es mi hijo adoptivo, y yo tenemos que dejarles a nuestros hijos nuestra herencia, que es Cristo Jesús. Recordar que siempre tú miras a tu niño como tú estabas antes de venir. Si nuestras casas fueran sido verdaderamente cristianas, muy difícil que nosotros nos perdamos. ¿Por qué? Porque la palabra no miente. La palabra dice, instruye al niño desde que es pequeño. Dice, y cuando sea grande, no se apartará. Amén. ¿Has visto qué cosas? Cuando sea pequeño, no cuando sea grande. Porque a un niño cuando ya quieres enderezarlo con 18, 19 años, ya no podéis, ya no podemos. Ya le tienes que dejar que pase cualquier circunstancia para luego cogerlo. Pero si le instruyes desde pequeño, cuando el niño es grande, la semilla de la palabra de Dios la tiene en su corazón y da el fruto. Cuando es grande. Cuando él es grande y vamos a poner, le vienen a ofrecerle un porro, le vienen a ofrecerle un cigarro, él sabe que ya es un malo. ¿Por qué? Porque la palabra se la ha dicho por medio de nosotros. Nadie tiene que educar. Mirad, en el colegio se les enseña, pero no se les educa. Nosotros no podemos poner la educación de mis hijos en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio de aquí a poco van a enseñar y ya están enseñando que acostarse dos hombres no pasa nada. Entonces, si yo les dejo la educación de mis hijos a esos demonios que enseñan eso, mis hijos se van a terminar poseyendo. Pero si yo a mis hijos les enseño y les preparo, aunque ellos vayan al colegio y le quieran dar esa clase, nuestros propios hijos la rechazan. ¿Sabéis por qué? Porque han estado enseñados por medio de la palabra. Y esa es la importancia de edificar a nuestros hijos sobre la palabra de Dios, aunque sea pequeños. Hay Biblias para los niños pequeños ilustradas
te valen 15 o 20 euros, pero te cuentan todas las historias. Nosotros le comprábamos una a la Triana y de la Triana se la pasaba a la Valentina. Y la Valentina no salía de una historia, solo contaba Jonás. Y Jonás y Sarai, y Jonás y Sarai. Pues ahora cuando nazca Abigail, esa Biblia va a pasar para Abigail. Y Abigail que se entienda también las que hay. ¿Para qué? Para que no les absorban, como el mundo nos absorbiera a nosotros. Amén. Pues síganos comentando un poquito de eso, de la educación de los niños, pastora. Amén. Pues hay un versículo que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Y es verdad que yo en la casa, por ejemplo, siempre con las niñas, pues estamos hablando de Dios. Ellas te hacen preguntas, les enseñas y están encaminadas en eso. Amén. Es verdad que siempre habrá tiempo para todo, que a lo mejor tienen una racha que están mejor, peor, pero ellas tienen al Espíritu Santo. Amén. Y siempre que pasen por una dificultad o pasen por algo, ellas lo van a tener presente. Amén. Entonces siempre hay que estar encaminándolos y tener siempre presente a Dios en las conversaciones y en todas partes. Amén. Y yo sumado a eso, yo meditando cuando iba para mi trabajo, yo miré a un chico gitano que le compró un arma a su niño, de esa de juguete. Inconscientemente compramos cosas a nuestros niños, una cadena aquí, un reloj pequeñito, y cada vez que pasaba una gente decía así, ¿no? Inconscientemente se la compró, ¿no? Y yo decía, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estamos siguiendo la corriente del mundo? Se les hago la pregunta, no me hagan contestar. El niño es una esponja, son esponjas. Totalmente. Sí. El niño va a aprender de lo que tú eres. Y el niño refleja la educación que tú tienes en casa. Y el trato que tú tienes en casa. 100%. Si tu niña y tu niño saluda buenos días, buenas tardes, es porque tú les has enseñado. Porque está eso. Lo que decía el pastor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se perderá de él. Si tú le enseñas el camino, inconscientemente, si tú eres un cristiano, si tú has tenido un encuentro con Dios, no le vas a comprar al niño, a la niña prendas que tengan relación con el mundo. Eso es así. Si cómprale un reloj, cómpraselo. Pero que no se haga el chulito, porque eso ya tiene parte de influencia con Satanás, con el mundo. Ahora, dice la palabra de Dios en Proverbios que el niño necio es vergüenza de su madre. Avergüenza a su madre. El niño necio, a ti mujer, te va a avergonzar. Eso es así, porque lo dice la palabra. Tenemos que saber educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no van a ser vergüenza de nosotros. ¿No? Ahora, si en el colegio, no les estoy diciendo cómo criar a sus hijos, porque cada quien es de su familia, pero yo voy a decir lo que Dios me ministraba. No estoy pretendiendo decirte cómo críes a tus hijos, no. Porque yo voy a tener mis hijos y yo voy a tener mi esposa y aún en la vida de soltero no me gusta que nadie se meta, ni mi madre ni mi padre, porque yo solo tengo una comunicación con Dios y en las áreas de mi vida que yo quiero pedir consejo, se los pido, así como el pastor. Si yo no le pido un consejo a alguien, no me hace falta, porque a mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. Por eso les estoy diciendo, nada más, solo lo que Dios me ministraba. Si en un colegio no le permites un móvil, ¿por qué en la iglesia sí se lo das? Si sabes que el mejor lugar donde puede estar un niño o una niña es en la iglesia. Pero puede estar presente en la iglesia, pero su mente no puede estar en la iglesia. Ahora, si tú le das un móvil a un niño para que juegue, inconscientemente le estás quitando lo que dice la palabra de Dios. Dejadlo, mis niños, venid a mí, no se los impidáis. Y el móvil puede ser impedimento para que ellos sigan escuchando de su palabra. ¿No lo creen? Los niños son más listos que tú y que mí. Los niños tienen chat
entre un estadounidense por medio de un juego puede tener con un español, chat. Se ponen de acuerdo para cosas que no pueden venir con la palabra de Dios, ¿no? Me llena de gozo que como tu hija, porque son los que yo conozco aquí a la mano, cómo predican la palabra de Dios, porque se les ha inculcado. Ahora, el niño no tiene que recibir inconscientemente o conscientemente, hermano, compra de prendas, ropa que vaya en relación al mundo, porque nosotros somos cristianos y tenemos que hacer la diferencia. Yo Amén, creo, amén. amén. Yo tengo que hacer la diferencia en todo eso. Y ya le voy a hacer una pregunta al pastor, que recalco, es un punto muy importante que yo no le estoy diciendo a nadie cómo criar a sus hijos, ¿no? Si tú te pones a bailar TikTok, ¿qué va a hacer tu niña? Un TikTok. ¿Un ¿no? TikTok? No, Entonces, sí. Un es TikTok. importante saber que cuando uno viene a Cristo tiene que cuidar su testimonio. Amén. Amén. No para darle gusto a las personas, sino para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Ahora, para darle paso al pastor, yo recomiendo siempre, porque yo me crié en una etapa que no había móvil y yo cuando iba a la iglesia absorbía muchas cosas de la palabra. No le den móviles a los niños, a las niñas en el culto, porque en el colegio no se los permite y aprenden de todo. ¿Por qué en la iglesia, pastor? Porque cometemos un error. Coméntanos, pastor, sobre la crianza. Mira, vamos a terminar este tema Correcto. con 15 ¿Verdad? minutos, pero quiero a la educación a los hijos, que son el mañana, pastor. Porque como decíamos, los niños, al faltar ustedes dos, hermano, bueno, Dios no lo permita, toco madera, ¿cómo se van a desarrollar sus niños? ¿Cómo van a crecer? ¿No? Igual ustedes, ¿cómo están criando sus niños? ¿Cómo están? Eso, coméntanos sobre la educación de los niños, pastor. No para apuntar o señalar, No, porque no, cada para quien hace enseñar. su cosa como quiera, ¿no? Bueno, como Dios quiera, como Dios quiera. Amén. No, que te digo yo que Sí, al sí, que final yo sé uno que tú, toma la que decisión. tú de lo, cómo claro, criar no, sus hijos. nosotros solo podemos aconsejar. Amén. Yo, como pastor, puedo aconsejarte qué es lo mejor que a mí, como experiencia cristiana, yo he tenido. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestros hijos a la manera que el Señor nos dice. Mira, dice la palabra de Dios que Jesús, con 12 años, ya enseñaba la palabra de Dios. Amén. Dice que cuando se perdió van a él y le dicen, ¿dónde estabas? María y José, ¿dónde estabas? Y dice, no sabéis que las cosas de mi padre tengo que ocuparme. Dice la Biblia que estuvieron 3 días caminando y que no se dieron cuenta que perdieron al niño. Nosotros pasamos con los niños 18 años a nuestro lado y a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo a nuestros hijos. Pero no perdiéndolos en un sentido de que no los vamos a ver, que muchas veces por consentirles lo que debes de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal. Entonces, nada tiene que ver la vida cristiana con la vida del mundo. Tampoco a un niño le puedes hacer un soldado, ¿me entiendes? Esto, las 8 de la tarde, Eso es. no respires, no, esto, un robot, no, eso no. El niño disfruta igual que uno del mundo, pero no disfruta con las mismas cosas. Los niños del mundo disfrutan yéndose por ahí, fumándose. ¿Has visto ahora que eso que fuman? Pipas de esas. Eso. Es que lo malo es disfrutar. Escuchadme. ¿Os acordáis de pequeño que nos decían, no fumes, que como fumas tabaco luego vas a pasar al porro y después del porro vas a pasar a la droga? A mí me lo decía, mira, una vez yo tenía 11 años por ahí y yo ya fumaba canutillos y viene un hombre y me dice, tú con 14 años terminas drogándote. Y le digo, ¿qué dices? Y me dice, tú con 14 años terminas drogándote solo de la vida que tienes. Yo me crié sin padre. No tenía la figura de mi padre en mi casa, tenía a mi abuelico, pero no tenía a mi padre. Entonces, ¿sabes qué hice? Que con 14 años, con 10 años, probé la primera vez la cocaína. Y con 14 años ya estaba enganchado. No me pinchaba, pero con la nariz, pues estaba enganchado. Todos los días tenía que drogarme. Salía a robar y el dinero que ganaba era para drogarme. Ahora, yo toda esa vida le he absorbido. Sé lo que es. Sé lo que me lleva a levantar la mano por esto. Ahora, yo, cuando he tenido a mis niñas,
Ahora lo que yo intento hacer es darle todo lo contrario que a mí me daban. A mí me daban 10.000 pesetas para irme al videojuego, pues ahora yo no le di a mi mujer, a mi hija 10.000 pesetas para que se vaya al videojuego. Lo que yo le hago a mi hija es intentar inculcarla, pues a ver quiere tocar algún instrumento, o a ver si quiere ponerse en el coro, o a ver si quiere orar, a ver si quiere esto. Siempre intento que siempre sea todo encaminado en el Señor. Hoy, en el mundo evangélico, ahora se está permitiendo ciertas cosas que antes no se permitían. Tú ahora ves un vídeo de una alabanza y mayormente todos los que cantan son jóvenes, no se os ha dado cuenta, pero has visto cómo van, no hay una diferencia entre Dios y el mundo. Porque tú le ves, hay muchos que tienen hasta pendientes aquí en los oídos, con los pantalones todos rajados, con las camisetas muy cortas. Ahora, ¿por qué permiten eso? Es que así los atraemos. Es que no hay que atraerlos por eso. A la gente se la atrae por medio de la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer mezclas. Entonces yo tengo que ser consecuente como enseño a mi hijo hasta el mínimo detalle. Luego es verdad que cuando el niño sea grande, él mismo va a ser quien va a tomar la decisión. Él va a seguir si quiere seguir a Cristo o no le quiere seguir. Pero de mi parte ya Dios sabe que yo he hecho todo lo posible para que Dios esté aquí, para que Él siga al Señor. Luego pues se puede casar, se casan, se apartan de Dios, o cualquier tipo de cosa, pero eso ya queda en él. Pero yo ya mi trabajo como padre, yo ya lo he hecho, yo ya puedo estar tranquilo, yo ya puedo decir, yo ya he enseñado todo a mi hijo. Tenemos que enfocarnos más en nuestros hijos. Como dice Ale, mira, hay niños pequeños, pues como mejor los del Ala, el tuyo, que son niños pequeños que en un rato atienden, pero otro rato se les van, ¿entendéis? Pero ya mejor un niño como mi Triana, pues lo que se le aconseja es que, ¿por qué está escuchando la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra, yo cuando salgo de aquí, la Triana, hay que ver a predicar, papá, me gusta este detalle. Lo que aquí me dice todas veces, muchas veces me falso, siento que sí. Hay a veces, papá, que es que aquí no te he entendido lo que quieres decir. O una vez el Alex predicó sobre las juntas o sobre... Sí, él habla mucho a ella. Sobre un tema que predicó el Alex y luego ella en la casa, papá, esto me pasaba a mí, me ha dicho esto a través de la palabra. ¿Por qué? Porque vemos que aquí la palabra te sacó de la cárcel. La palabra es viva. Entonces, hoy día es mejor comprarle al niño una Biblia de estudio que comprarle un iPhone. Hoy día es mejor. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de perseguición. Si el mundo no es normal, si ya no hay maldad que crear. Todo está creado. Hace 4 días, un hombre con 30 años mató a una niña con 14. En Francia la sacó del colegio, se la llevó a un campo, abusó de ella y la estranguló. Qué terrible. En Tarrasa había otra niña que se la ha querido llevar con una pistola. La niña con 14 años pegó un chillido y se fue corriendo. El mundo está muy mal. Entonces, no hay mejor manera que proteger a nuestros hijos que inculcándole al Señor. Amén. Ese texto que ha dicho la ley es precioso. Los niños se fueron a acercar a Jesús y los discípulos que lo pedían. Y a veces eso hacemos. Claro, dándole esas cosas y a ver, no, esto es, no lo otro. Sí, yo me acuerdo a lo principio de venir a la iglesia que Geray, ¿verdad, Alex? Que cogía mucho el teléfono, el mayor mío, y Alex un día le regañó que prestara atención a la palabra. Y yo, bueno, ese día él se sentó mal, no que quiero coger el móvil. Pues desde ese día él, es verdad, mira el otro día cuando vino el otro pastor que estuvo orando, Sí, ayer, oro por él. no, que decía, es que yo pensaba que él no presta atención, pero bueno, aparte de que él siempre, todas las noches se pone sus alabanzas, se lee su Biblia, desde que, bueno, que él, si no son todas las noches, son casi todas. Yo pensaba que él no prestaba atención a la palabra cuando venimos a la iglesia, pero decía, este pastor no predica igual que el nuestro, cambia las cosas, ¿sabes? Y yo digo, hijo, cada uno tiene su manera. Pero para que veas que yo pienso que él está ahí por estar. Claro, no, pero escucha, absorbe, ¿qué pasa? Que no tiene ningún entretenimiento, aunque tú le veas hacer así tocándose las uñas. No, Sí. no, la palabra, mira, si hay Yo muchas algo, veces le digo, escucha. hay algo que tiene la palabra, es que la palabra es viva.
¿Verdad? Y dice, más cortante que una espada de doble filo. Mirad, ¿veis cuando yo estoy predicando? Y hay a veces que lo sorto, pues ya hay a veces que cuando estoy predicando digo, válgame si esto es para mí. Y hago, digo, ¿cómo predica esto si esto es para mí? ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo. La palabra tiene para Lares y tiene para mí. Tiene para el Lares y tiene para ti. Tiene para la Tamara y tiene para la pastora. Pero la palabra nunca es para hacernos mal. Mirad, ¿sabéis por qué la gente no quiere la Biblia? Porque la Biblia, una de las cosas que hace es que nos corrige. La gente solo quiere profecía. Sí. Ahora mismo, ¿cuántas personas hay conectadas? Ahora hay 116. Pues si yo ahora mismo aquí me pongo a profetizar, te garantizo que se ponen 400, 500 personas. Y pongo a hacer, ve un cojo, ve un hijo, hay alguien que no puede tener hijo, recibe. Y te garantizo que se ponen 500 personas. Ahora, nosotros empezamos a predicar de la palabra sin profetizar y empezamos a exhortar, a corregir y se quedan 20 personas. Está aburrido, dice. Claro, se quedan 20 personas porque la palabra, cuando tú lees la Biblia, ¿sabes lo que te hace? La Biblia te lee a ti. Tú no lees la Biblia te lee a ti. Lee tu personalidad, lee tu carácter, ve tu manera de comportarte, ve tu manera de tratar a tu mujer, de tratar a tu marido, de tratar a tus hijos. Ahora, claro, cuando tú lees todo eso, te va, como he dicho esto, y ahora lo vuelves a leer. Y ahora tú lees un texto hoy y te habla de una manera, y ahora lo vuelves a leer mañana y te habla de otra. Y dices tú, ay, ¿sabes por qué? Porque es viva. Y ahora no hay nada mejor que esto que aplicarlo a nuestros hijos. Pues mira, yo papá quiero esto, bueno, tú tranquilo. El otro día lo dije en Bilbao y lo digo aquí, y esto nos pasa a todos los pastores. Y yo aquí siempre di gracias a, bueno, lo digo aquí, muchas pocas veces lo digo, porque si no luego se lo quería a la pastora, ¿sabes? Pero muchas veces la pastora a mí me hace y me da toques de atención. ¿Sabéis por qué? Porque mira, los pastores mayormente tenemos muchas casas que administrar y a muchas personas que ayudar. Y hay a veces que se nos escapan nuestras propias casas. Porque no edificamos nuestras casas bajo la palabra. Por eso hay muchos pastores que sus hijos son ladrones, son traficantes, y dices tú, pero si este es el hijo del pastor. ¿Sabéis por qué? Porque quizás ese pastor se ha enfocado en lo demás y no se ha enfocado en su casa y no ha edificado su casa. No ha dejado esto en su casa, no ha dejado esto en su matrimonio. Entonces cuando la casa crece, los niños crecen. Los niños se crecen. ¿Cómo puede ser que un hijo de un pastor se pierda? Pues yo cuando muchas veces me lío y esto y lo otro, la pastora dice que tienes aquí tu casa. Y ya hago un acto, ya hago, ostras, que tengo aquí mi casa que ofertar. Y ya intento siempre enfocarme en mi casa, siempre enfocarme. Porque el otro día lo dije en Bilbao. ¿De qué me vale a mí salvar a tu hijo y perder al mío? De nada me vale. ¿De qué me vale a mí salvar tu casa y perder mi casa? De nada nos vale. Entonces lo que yo primero tengo que hacer es salvar mi casa, salvar a mis hijos, y ahora cuando yo ya tengo la seguridad que mi casa está bien edificada sobre la roca, ya puedo lanzar la mano sobre el otro. Ya puedo lanzarla de, oye, mira, a esto, al otro, y los niños son bendecidos. Cuando vengan los niños al culto, por eso muchas veces nosotros, yo esto lo hablo con el Alex y lo hablo con la pastora, por eso nosotros a veces en la iglesia parecemos un poco estrictos. Dices tú, joder, pastor, macho, no sé qué traerán por los niños. Joder, pastor. No, porque lo que queremos es que los niños desde que sean pequeños coman de la niña. Como ha dicho la Conchi, yo parece que el niño no escucha, no, pues escucha. Y va a seguir escuchando hasta que el Espíritu Santo a él, en esas noches que pasa de oración buscando a Dios, él mismo irá dejando cosas que tiene que dejar, como ha hecho mi hija. Y vaya el niño pues dándole más al Espíritu Santo. ¿Tú sabes luego lo que es ver a tu niño predicar? No, verlo en una esquina vender droga. Tú sabes que es mejor ver al niño predicar, al niño orando por los enfermos. ¿Verdad? Eso tiene que ser. Mirad, yo el otro día cuando la Triana cantó una alabanza, se me ve yo hinchado. Poniéndolo en el estado, en el Facebook, en no sé qué. Ay, mi hija, no sé qué, gozando. ¿Por qué? Porque ves a tu hijo y te sientes
orgulloso y decir, joder, mi hijo que está en el Señor. Entonces nosotros que ahora tenemos niños pequeños, pues tenemos que aprovecharlo, que es ahora invertir en el Señor, y nada mejor que vosotros. Yo no puedo enseñar a vuestros hijos, porque yo hay en ciertos temas, aunque sea vuestro pastor, hay en ciertos temas que yo no me tengo que meter. Exactamente. Hay a veces que me meto, que lo digo, hay a veces que me meto, pero porque yo siempre quiero el bien de las casas. Y yo sé que hay a veces que uno no ve. Entonces, muchas veces, bueno, pues te tengo que hacer sin darte un puñete para que veas. Pero la educación de vuestros hijos y de los hijos que nos están viendo está en vosotros. Tenemos todas las herramientas para poder edificar nuestra casa. Amén. Amén. Y aprovechar los buenos tiempos. Como ha dicho la Tamara, ahora mismo el Johnny está muy bien. Yo lo estaba hablando con el Johnny ahora, ¿verdad? Digo, qué pena que por muchos que empezaron se han perdido en el camino. Es una pena. Amén. ¿Qué te parece si despides la 107.7? La 107. Dios te bendiga mucho, Radio Tropical, y el miércoles nos vemos aquí con un tema de... Ale, ¿cuál era el tema? El amor al dinero. El amor al dinero. Si no quieres el dinero, me lo das a mí, que Dios te bendiga mucho y nada, que hemos disfrutado con vosotros. Ya, Alex. Ya. Como estaba diciendo, ya con esto terminamos y dejamos a Alex que ya concluya que es una pena que la gente se quede en el camino. Y como he dicho, no podemos desenfocarnos. Siempre hay que ir a más. Tendréis momentos para arriba y tenéis momentos para abajo. Pero lo bueno es siempre seguir luchando. Siempre, siempre, siempre. Aunque sucede este granito. Volver al mundo después de conocer a Dios es un tormento. Tú lo pudiste experimentar cuando ibas con 15 o 16 años al Señor y luego te apartaste. Yo creo que siempre luego se queda ese vacío. Yo nunca lo he experimentado porque yo nunca conocí a Dios. Una vez que conocí a Dios, ya no me aparté más. Una vez fui al culto una semana a aceptar al Señor y desde ese día yo no pude vivir. Y ahora yo no puedo vivir sin Dios. No puedo, me muero. No puedo. Creo que mi oxígeno se ha convertido en el Señor. Amén. Es nuestro empuje, nuestras ganas. Así que deciros que sigáis, que no paréis, que Dios tiene grandes cosas con vosotros, solo que tenéis que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en vuestros matrimonios, en el Lala también, en la Conchi, la pastora Visidio La Libertad ya, y siga Dios trabajando con cada uno de nosotros, que somos vasos de barro, donde el Señor luego después dirá, a ti te ayudó el Lala a venir a ti, aquí, y ahora a ti te tocará ayudar a otro para traerlo aquí. Eso es así. A ti te ayudó la Conchi para venir aquí y ahora te tocará a ti traer a otro aquí, porque esto es el Evangelio. Amén. El Evangelio no es para vernoslo, sino es para compartirlo. Así que, ¿qué tal si oramos? Amén. Amén. La pastora creo que tenía un versículo. Dime. Pastora, para compartirlo. No versículos, pero bueno, ya para despedir, pues nada, decir a los que estáis ahí viendo que no os dejéis manipular ni engañar por el enemigo, que él siempre os va a pintar las cosas, pues eso, la venta de droga, las salidas, todo como algo bueno, pero al final siempre tiene una consecuencia y es que os lleva a la perdición. Decir a los esposos que amen a sus mujeres como Amén. Jesús amó a la iglesia. Amén. Que instruyáis siempre a los niños, porque no hay mejor herencia que dejarlos, que es la palabra de Dios. Amén. Y nada, que continuéis luchando, sobre todo los que ya han escuchado la palabra, porque Dios puede venir esta noche y bueno, pues aquí nos quedamos. Amén. Y yo solo que te quiero decir esto, hermano, no dejes de luchar por tu hogar, amén. No dejes de luchar por tu hogar. Día tras día tienes que luchar porque vemos testimonios vivos y reales como Dios sigue obrando, amén. Amén. Y busca ayuda, busca un pastor si necesitas ayuda, busca ayuda espiritual, que yo sé que Dios te va a ayudar muy pronto, amén. Pastor, ora por esta familia. Vamos a orar, ponte aquí y la así lámpara, quedamos Conchi. despedidos. Cógela de la mano, cógela de la mano. Ponle aquí las manos, ponle ahí las manos todos. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia.
Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Amén. En el nombre Y de gracias, Padre, por estos matrimonios que tú has traído a la iglesia. Gracias. Sabemos que la obra que tú has empezado en ellos, Señor, la vas a perfeccionar, la vas a Amén, terminar, en el Dios nombre mío. de Jesús. Sabemos que son vasos de barro, donde tus manos mismas son quien los está bordeando. Señor, yo te pido, Dios mío, por el matrimonio del Lali y la Conchi. Te ruego en el nombre de Jesús que sigas llenándolos. Que la unción del Espíritu Santo repose sobre ellos. Señor, dale palabra, Dios mío. Al Lala en el nombre de Jesús. No le dejes dormir. Si no busca tu rostro ni comer, si no busca de tu palabra. Amén. A la Conchi, Señor, síguela encendiéndola del fuego del Espíritu Santo. Da la revelación, da la sueño, Señor.